En una emisión más de Tiempos y Palabras, un espacio de conversación entre amigos donde aprendemos cada vez más. Y bueno, hoy estamos de manteles largos, por así decirlo. Tenemos un invitado, pero antes de darle la cordial bienvenida a nuestro invitado, saludo pues a nuestro amigo y que cada jueves está con nosotros, el maestro Marcial Guerrero. Hola. ¿Cómo está, maestro Marcial? Bien, Arturo, pues aquí muy entusiasmado con la charla que hoy vamos a tener, que sí, remueve la memoria histórica en el transcurso del 19 al 20, la memoria histórica de Hidalgo, y eso es muy enriquecedor. Pues habíamos abordado hace 8 días, justamente el jueves pasado, que fue 16 de enero, pues el surgimiento de un estado liberal, el estado de Hidalgo. Exactamente. Y ahora, para darle continuidad, pues tenemos a nuestro amigo y pues una persona bastante interesante, todo un personaje, y bueno, ya de una prosapia y un linaje ya bastante añejo, ya bastante también conocido aquí en el estado de Hidalgo. Y si no, pues ahorita lo van a conocer, por supuesto, no hay pierde. Nuestro amigo Salvador Franco Cravioto. ¿Cómo estás, amigo? Bien, Arturo, muchas gracias. Gracias también, Marcial. Amigos, los dos. Gracias por invitarme a su programa. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, el apellido Cravioto, maestro. ¿Qué opina, maestro Marcial? A ver. Pues es un apellido y es una familia que incidió muchísimo en la historia de fines del siglo pasado, en la historia de la entidad hidalguense. Justamente hablábamos poquito antes de entrar al programa, hablábamos con Salvador de aquellos personajes hermanos muy cercanos a Porfirio Díaz, sobre todo por el general Alfonso Cravioto, Rafael Cravioto, que se vincula muchísimo con Porfirio Díaz, que inclusive lo apoya y participa con él en la rebelión para recuperar, con un sentido nacionalista inclusive y republicano, el gobierno del país. Y después de eso vienen Rafael, luego Simón, luego Francisco, y van heredándose el gobierno del estado de Hidalgo con sus pros, con sus contras, pero además queda un cuarto Cravioto de esa generación, el hijo de Rafael, Alfonso Cravioto Mejorada, que precisamente es uno de los grandes pensadores hidalguenses y combativos del porfirismo, y además uno de los grandes políticos de la primera mitad del siglo XX, desde estudiante hasta que muere a mediados del siglo XX, 55 es cuando él fallece, y bueno, pasa por 20,000 cargos, pero desde luego también escritor, pensador, participante en la redacción de la Constitución de 1917, y es como que el otro polo del papá y los tíos, sin que con esto se quiera satanizar ni al papá ni a los tíos. Tuvieron sus pros y contras, y pues de eso vamos a platicar hoy. ¿Qué ocurrió entre 1867 y 1877 y 1897? Casi 20 años que tuvieron bajo su control el gobierno, un protagonismo de Hidalgo. Porque esta familia que justamente vamos a abordar, de quien es miembro nuestro amigo Salvador, ¿qué fueron tus chosnos? El primer Cravioto, le platicaba yo a Marcial, era mi pentabuelo, y el general Rafael Cravioto es mi trastarabuelo, es decir, era bisabuelo de mi abuelo. Ahí estamos. Yo soy sexta generación. Ya la sexta generación. Yo soy la sexta generación en México. Sí, el general Rafael sería la primera generación, yo soy la sexta. La sexta. Porque el origen de los Cravioto está en Italia. Efectivamente. A ver, platícanos acerca de... Porque no son originarios de México, son migrantes italianos. Sí, bueno, ustedes algo deben de saber de historia, porque creo que son historiadores. Bueno. Pero
pero bueno, muchas personas que nos escuchan, que nos ven, claro. Pues a lo mejor se les hace interesante. La historia empieza en México cuando un inmigrante genovés, mi pentabuelo, Simone Cravioto Ballarino, llega a México, como todos llegaban a Veracruz, y después se establece en Huauchinango, Puebla. Los Craviotos somos originarios, cuando menos en estas primeras generaciones, ahorita ya estamos por todos lados, pero son originarios de la Sierra Norte de Puebla, de Huauchinango. Allí se asienta, se dedica al comercio, a la arriería y procrea 5 hijos, 4 varones y una mujer. El mayor de ellos, Rafael Cravioto, quien cuando lucha con Porfirio Díaz y a favor de los liberales en la batalla de Puebla era coronel, después sería el general Rafael Cravioto, en la batalla de Puebla era coronel, y así lo marcan los registros históricos, y después sería gobernador de Hidalgo, ya siendo general, ya con el triunfo, como dijo Marcial, de la revolución de Tuxtepec con Porfirio Díaz, y le pasa el poder a sus siguientes hermanos, a Simón, que se llamaba igual que su papá, a Francisco, Agustín, que a él lo manda a matar en Zacatlán, Puebla, Maximiliano de Habsburgo, si no él también hubiera sido gobernador. Había Agustín Cravioto Pacheco, también existió, y sus descendientes, bueno, algunos tengo la oportunidad de conocerlos, descendientes de Agustín, y Josefa Cravioto, que era una mujer, que esa no está en algunos libros, pero existió, existió ella, y bueno, prácticamente de esos 5 hermanos Cravioto venimos todos los Cravioto mexicanos, y todos descendemos del genovés Simone Cravioto, y bueno, la historia ya a partir de ellos pues ya se va narrando en los libros de historia. Muy bien, entonces una familia italiana que bueno llega a vecindad aquí en Puebla. En Puebla. Y bueno, con ideas liberales, ideas al momento, para poner un tanto el contexto histórico, en aquellos días pues está justamente la intervención francesa, y en esta segunda intervención francesa van a destacar varios generales, varios militares, entre ellos por supuesto está Porfirio Díaz, y no es la excepción nuestros amigos, los generales, Cravioto. Efectivamente. Por ejemplo, uno de varios autores que han hablado sobre la familia, que es la historia de México y de Hidalgo, es por ejemplo Miguel Ángel Granados Chapa. Él por ejemplo narra en el libro Alfonso Cravioto, un liberal hidalguense, que Simone Cravioto, el padre de los primeros 5 Cravioto mexicanos, que ya nacieron en México, del matrimonio que se casa en 1824, el año precisamente en donde nace la Constitución Federal, después del primer imperio mexicano, y la República como tal, y la República como tal, ni más ni menos. 1824, por eso es el bicentenario de la familia Cravioto, porque es cuando se casan nuestros antepasados. Y él ya simpatizaba con la causa liberal, el papá, Simone Cravioto. Los hijos también simpatizaron desde muy jóvenes. Perdón, interrumpo. Cuando él emigra, justamente Italia no era un país integrado, pero ya era un territorio en efervescencia, muchas ciudades-estado, que estaban en efervescencia y que ya empezaban a dar símbolos de la búsqueda de una unidad territorial, política y lingüística, que después habría de desembocar fuertemente. Lo mismo que pasó con Alemania, ¿no? Efectivamente. Entonces yo creo que aquel lejano antepasado, cuando viene aquí, no viene tan distante de ideas de lo que se estaba fraguando en su tierra de origen. Claro, sí, como decía Maquiavelo, los estados o son repúblicas o son principados, y allá había repúblicas y había principados. Exactamente. En lo que hoy es Hidalgo, ¿no? Entonces ya simpatizaban desde muy jóvenes con la causa liberal. Rafael Cravioto luchó en la revolución de Ayutla también, para quitar a Santana. Luchó en la intervención norteamericana, después en la guerra de reforma con el bando de los liberales, apoyando a Benito Juárez, del cual se declara un partidario. Lo mismo que Porfirio Díaz, digan lo que digan, era partidario de Benito Juárez, que ya después estuvo en contra de él porque ya no quería que se religiera. Bueno, eso ya fue otra cosa, ¿no? Y de lerdo, ¿no? Viene la revolución de Tuxtepec, Rafael Cravioto se la juega abiertamente con él, y finalmente triunfan en el país, y llega en 1876 al gobierno de la República Porfirio Díaz, y casi inmediatamente después como interino a Hidalgo Rafael Cravioto. Cravioto,
primero como provisional y después como electo. Constitucional, como electo. Como constitucional. Como electo por un periodo, un primer periodo, después el segundo periodo. Periodos de 4 años entonces. Periodos de 4 años entonces, que no se restablecerían sino hasta... Me parece que Vicente Aguirre fue el primer gobernador ya de 6 años. Ya de 6 años. Ya sí. de 6 años, porque todavía Rojo Gómez y José Lugo Guerrero fueron de 4, aunque años. Cárdenas ya era de 6, ¿verdad? Exactamente, Cárdenas fue el primer presidente nacional de 6 años, pero los gobernadores todavía esperaron un rato. Aunque Porfirio Díaz sí estableció periodos de 6 años, ¿no? Ya a la mitad de su administración. Casi ya al último. Casi ya al último. Sí, y luego regresan a los de 4 y luego vuelven a los de 6 con Cárdenas. Efectivamente. Ya prácticamente, pues Porfirio ya estaba, veía, ¿no? lo inevitable, lo que iba a suceder. Una revuelta, ya era la crónica de una revuelta anunciada. Efectivamente. Ahora, son Rafael, Simón, Francisco, y cubren 20 años de gobierno. Cubren 20 años, exactamente. Bajo la protección y el compadrazgo, sobre todo de Rafael, el compadrazgo de Porfirio Díaz, en una etapa histórica que tiene sus claroscuros muy perfectamente marcados. ¿Cómo responden ellos a la dinámica estatal y a la dinámica nacional como directivos, como gobernantes de esta entidad? Pues prácticamente a mí me parece, y es una constante creo a lo largo de la historia, que la dinámica nacional se replicaba en las dinámicas estatales, ¿no? Y prácticamente en Hidalgo fue lo mismo. El gobierno de Porfirio Díaz, aunque tuvo muchas bondades en cuanto al progreso material, al positivismo y muchas cosas buenas que rescatar, pues también no había muchas libertades, no había libertad de expresión y pues era un gobierno pues también en Hidalgo de cierta manera autoritario, que después ya Alfonso Cravioto se manifestará en contra de esto, ya en el siglo XX, como un precursor del nuevo liberalismo, porque el liberalismo nunca es el mismo, siempre va cambiando. Efectivamente, ¿no? Sí. Nunca es el mismo, no es lo mismo el liberalismo de Juárez que el de Porfirio Díaz, que el de Alfonso Cravioto. Entonces, creo que esta dinámica se replicó y después de las administraciones de la primera constitucional de Rafael Cravioto, luego de Simón Cravioto, luego de Francisco Cravioto y después regresa a ejercer el poder Rafael Cravioto, se reelige 2 periodos más. De hecho, 3. 3 y en el tercero ya rompe con don Porfirio y es donde ya prácticamente le piden la renuncia, aparentemente, como dicen los textos, por voluntad personal, pero también dicen que en realidad era porque... Bueno, ese texto lo dicen todos los libros de todos los que renuncian. De todos los que renuncian. Que por voluntad personal o enfermedad irreversible. Claro, pero en realidad era porque había caído de la gracia de don Porfirio y entonces don Porfirio le dice: te vas a tu casa, compadre general Rafael Cravioto, compañero de la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, y ahora en tu lugar va a venir Pedro L. Rodríguez, que era su pariente, que era oaxaqueño, y él gobierna por 14 años más. Entonces en el Porfiriato Hidalgo prácticamente solo tuvo 4 gobernadores, los 3 Cravioto, 20 años, y Pedro L. Rodríguez, 14 años, hasta 1911. Exactamente. Ahora, aquí hay algo interesante. De los 3 hermanos, el que definitivamente tuvo una ambición más organizada, más clara, y por lo mismo tuvo más incidencia en el desarrollo y en vamos a decirlo también, en las fórmulas de control y represión de la entidad, fue precisamente Alfonso. Tenía una personalidad mucho más recia, mucho más, ¿qué diríamos?, autoritaria en ese aspecto, que además fue, bien lo decías hace rato, fue la marca de los gobernadores que Porfirio Díaz manda a la provincia para tener el control de este país que había que jalar riendas para tener bajo el dominio. ¿Qué podemos decir de pros y de contras? Porque también los 3 favorecieron mucho bajo esta norma, esta visión de Porfirio Díaz, el desarrollo material en contraste con el desarrollo social, que no lo favorecieron. Totalmente, digo, a favor del desarrollo material que hubo, en Hidalgo se replicó al igual que todo el país. Rafael Cravioto y también sus hermanos
inauguraron muchas vías ferroviarias, por ejemplo, inauguraron muchas obras. La obra pública sí despuntó en el estado de Hidalgo, sin embargo, en la parte social, en la parte de los obreros, de los campesinos, que se les había quitado sus tierras, no fue Porfirio Díaz, fue desde mucho antes. Fue desde las leyes de reforma que le quitaron a la iglesia, pero no restituyeron a la gente, ¿no? No, y además se consideraba que los indígenas les quitan también sus tierras comunales, padecen mucho este asunto, o sea, sí. fueron... Y todo queda en poder de los hacendados, ¿no? Exactamente. Respaldados por el gobierno estatal y vienen los y nacional. Grandes latifundios. Y vienen los grandes latifundios, que hasta las promesas de Madero son las que prometen, valga la redundancia, son las que... pues ofrecen restituirlos, además de la parte política de abrir el país a la democracia y de que ya no hubiera reelecciones, ¿no? Porque la reelección fue una constante todo el siglo XX. Juárez se quería reelegir a fuerza, dijo, me tocó en guerra, se acaban de ir los franceses y ya me tengo que ir porque ya se había vencido su periodo. Dice, no, yo quiero seguir un rato más. Voy a seguir un rato más. Y luego Lerdo dice, yo también quiero seguir. Y Porfirio Díaz dice, no, ¿y a qué hora me va a tocar a mí? Y luego don Porfirio, con la bandera de la no reelección, pues se reeligió durante 34 años, ¿no? Ni más ni menos. Efectivamente. Pero porque siempre han... estigmatizado a Porfirio Díaz, es el villano favorito de este país. Pero cabe aclarar que la paz porfirista, la paz porfiriana, de cierta forma, después de que era un siglo XIX tan convulso, logra, sí, yo sé que quizá él mismo lo dice, fuimos estrictos, duros, sí, y quizá nos pasamos de la raya, pero se logró lo que se buscaba, pacificar el país. Se pacificó porque todo el siglo XIX eran azonadas una y otra y otra y otra, y planes y planes y planes y planes para quítate tú, para ponerme yo, porque creo que tengo más reconocimiento y más... pues más agallas para estar en la presidencia y quítate y me pongo yo, ¿no? Eso es lo que sucedió en todo el siglo XIX. Y es cierto, Porfirio Díaz se queda 30 y pico de años, pero esos 30 años, pues sí pacifica el país. Las formas no exactamente... Quizá más que pacificar, domina. Sí, exacto. Yo diría no son las mejores, domina, ¿no? Controla. Sí. No son las mejores, pero... Porque pacificar implicaría una toma de conciencia de toda la escala social, y no la hubo, sino más bien controla y domina. Claro, porque al final todos los personajes históricos hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Y de acuerdo a sus circunstancias. Y son seres humanos. Pues no hay ni buenos ni malos, ¿no? Son seres humanos que tienen virtudes y también defectos, sí. Por supuesto. Por eso una crítica global no debe de deificar ni tampoco debe de satanizar a nadie, ¿no? Sino que debe poner a todos los personajes con pros y contras en su justa dimensión, porque todos los tuvieron, claro, y los seguirán teniendo, ¿no? Por supuesto, y no hay quien se escape ni en el siglo XIX, ni en el siglo XX, ni en este siglo. Definitivamente nadie se escapa porque somos seres humanos. Bueno, hasta el mismo Alfonso Cravioto, que es tan venerado en Hidalgo, tan venerado, sí. Tiene una crítica que yo he leído en varios textos, que la crítica más dura que se le hizo a don Alfonso es que él estuvo en el Senado cuando se aceptaron las renuncias de Madero y Pino Suárez, por ejemplo, y él votó a favor, ¿no? Cuando entra Victoriano Huerta, ¿no? Estas renuncias, y después hace amistad con Carranza, y bueno, fue constituyente de 1917. Claro. Sí, pero en el momento dice... Bueno, y es que también es cierto, pensemos en que cuando Madero y Pino Suárez son destituidos arbitrariamente por Huerta, Alfonso Cravioto era un joven impulsivo, adinerado, rebelde, porque tenía mucho dinero, adinerado, y además era un momento en que la rebeldía estaba a flor de piel. Muy talentoso en la literatura, definitivamente, muy conocedor de leyes, muy conocedor del gran sentido abogado liberal. Entonces, encontrarse una personalidad que había sido exageradamente ponderada, tranquila, y espérense tantito. Lo incomodaba seguramente. Entonces, pues sí fue como que ya se va, viene alguien que sí va a llevar a cabo lo que prometió, ¿no? Porque se había declarado maderista en un principio, pero después les acepta la renuncia. En una etapa, pues muy
muy convulsa, quizá la más difícil, que fue la decena trágica, ¿no? La decena trágica, por favor. Acabas de mencionar algo interesante, una familia adinerada, o sea, siempre llegan como migrantes, ¿cómo van amasando esa fortuna? Bueno, Simone Cravioto era muy trabajador, llegó a poner negocios, llegó a pues hacerse de tierra, se casa con una mexicana, y ellos, pues como casi todas las familias de la política en el siglo XIX, hay sus excepciones, pues eran familias pudientes. En ese tiempo, pues para que pudieras estudiar, pues tenías que entrar o al clero o tenías que tener mucho dinero en la milicia, en la milicia, y bueno, ellos entraron en la milicia y fueron más militares, como Porfirio Díaz, más de campo que de carrera, ¿no? Efectivamente, sí. Más de campo que de carrera, y bueno, evidentemente después de 20 años en el poder, pues algo amasaron de fortuna, ¿no? Después de 20 años en el poder, y Alfonso lo heredó, y después la revolución lo perdió, hizo que se perdiera, porque por ejemplo mi bisabuelo, que se llamó también Rafael Cravioto Galindo, él fue muy pobre, pero muy pobre, prácticamente mi abuelo y sus hermanos, entre ellos Rafael Cravioto Muñoz, por ejemplo, mi tío abuelo, ellos crecieron prácticamente en la pobreza, después de haber sido bisnietos nada menos que del general Rafael Cravioto. Exactamente, que además, y justamente, digo, hablando objetivamente con los sucesos históricos, Rafael, sobre todo Rafael, Simón y Francisco también, pero él sabe lucrar con la parte de gobierno que le tocó, y esa quizá fue su gran error, porque justamente el conflicto final en su cuarta elección, que no llegó a cumplir, es precisamente que los hermanos Cravioto habían decidido ya apropiarse de las tierras que iban, los bosques del Liloche, del Chico, hasta las tierras de Atotonilco el Grande. La hacienda del Soquital. El Soquital. Desde los bosques de Mineral del Chico hasta la hacienda del Soquital. Y dijo Porfirio Díaz, esto ya me parece un exceso de ustedes. Sí, casi dice, llévense la leche pero no la vaca. Casi. Sí. Pero además, ¿por qué? A ver, vamos a ver. ¿Por qué le molestó tanto a Porfirio Díaz que fuera sobre los territorios de los bosques del Chico? Porque fue el primer parque nacional que se decreta, y lo decreta Porfirio Díaz. Sí, sí. Entonces, te vas sobre el parque que yo, de las pocas acciones que me aplauden, es haber decretado un parque nacional y te quieres ir sobre él, ¿no? Y no es lo único que se narra que le molestó, además le molesta la incineración en una época además de represión a nivel nacional contra los periodistas y contra todo el que quisiera protestar contra algo, estudiantes, de todo, durante todo el porfiriato. No podías decir que no a algo que te molestara del gobierno de Porfirio Díaz, porque de inmediato ya tenías mínimo a la policía encima. Y la cárcel de Belén, donde estuvo Alfonso Cravioto, en la cárcel de Belén, por manifestarse en contra de don Porfirio, siendo hijo de Rafael Cravioto, aunque recordemos que Rafael Cravioto muere en 1903 y la revolución pues se desata en 1910. 7 años después. Don Porfirio renuncia en 1911. Sí, claro. El hijo, que había sido Alfonso Cravioto, que había sido hijo de un porfirista, pues se vuelve antiporfirista, ¿no? Y se vuelve revolucionario. Y además es uno de los grandes ideólogos. Un precursor de la revolución y uno de los grandes ideólogos. Pero constituyente. Me quedé constituyente, diputado constituyente, representando a Pachuca en el Congreso Constituyente de Querétaro. Y algo que también le molesta a don Porfirio es en una época en la que ya lo estaban criticando a él mucho, porque ya no podía contener don Porfirio las críticas que tarde o temprano iban a reventar e iban a estallar en algo. Que estuvieran reprimiendo tanto a los periodistas, y a un periodista, se me olvidó ahorita el nombre, Escalante, lo manda a incinerar. ¿Escalante? No recuerdo. Lo manda ahí está el diccionario, maestro, justamente. Lo mandan matar y lo incinera Rafael Cravioto, y entonces eso también molesta mucho. Pero a ver, mira, ¿eso es una leyenda urbana o sí es? No, está documentado. Totalmente, sí está documentado. Que sí, ustedes recordarán, amigos, allá quienes han estado aquí en Pachuca, que hay una tienda departamental, sí, ¿no? Muy grande. La dulcería. No, una tienda que atrás está un horno crematorio. Claro, sí.
Era un horno crematorio para bestias de carne. Para bestias de carne. Sí. ¿Y por qué? Porque, ahí por la Real de Minas. Por Real de Minas. Emilio Ordóñez. Emilio Ordóñez era el periodista. Y es que justamente ya los reclamos por la represión continua y fuerte, recordemos que Porfirio Díaz había reprimido obreros, había reprimido mineros, campesinos, indígenas, los había mandado de un lugar a otro. Valle Nacional. Sí, Valle Nacional. Y ya estamos hablando de 1896, donde ya había fuertes protestas contra... Fuertes. Y además, recordemos algo que hace que Porfirio Díaz pase a la historia, fue su dicho de cógelos en frío y mátalos en caliente. Mátalos en caliente. Captúralos sí. en frío y mátalos en caliente. Y poca política, mucha administración, ¿no? Era la otra. Y sí, al lado de eso, sí es cierto, se preocupa porque vengan los ferrocarriles, que además era ya una avalancha mundial, pero bueno, él lo toca, lo administra y va, y es lo que dices, a Rafael Cravioto le toca también impulsar la construcción. Quizá un poquito irregular porque pues, quiero hacer un ferrocarril de Pachuca y Rolo tras ese. Otro pueblo a otro pueblo. No había un plan, pero sí hubo acciones en ese sentido. Sí, que una de las causas, por ejemplo, también de la bonanza económica de esta generación de los Cravioto en el poder, lo que comentábamos hace rato, fue precisamente las concesiones de las obras, las concesiones ferroviarias, etcétera, que bueno, eso lo hacen los gobernadores en otro país, en México eso no pasa, ¿verdad? No, lo hacen en... Ocurrió en esta época. Eso es en Marte, ¿no? Ocurrió en esta época. Pero reconozcámosle a Alfonso Cravioto que tuvo la visión por impulsar la educación pública en la entidad. Claro. Desde la educación básica hasta la educación superior. Él es el que le da un giro al Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios, separa la parte de Artes y Oficios y genera, la individualiza de alguna manera el Instituto Científico y Literario al molde y modelo de lo que se había establecido desde el Instituto de Toluca y desde el de Oaxaca, que eran los modelos. Entonces fue una subida de rango académico muy fuerte para el Instituto Científico y Literario de Hidalgo. Eso hay que reconocérselo porque además le inyecta grandes cantidades de dinero para mejorar el edificio y para después dotarlo de instrumentos de estudio, instrumentos científicos. Es un gran artífice, sin duda, Alfonso Cravioto, en la historia constitucional de este país, como redactor y promotor del artículo 3 constitucional, claro, y del 127 también, el de los trabajadores. No solo se queda en la Constitución plasmado el ideario, sino también se va en la praxis, ¿no? Muy pragmático, y por eso no solo es, pues la Constitución menciona el artículo 3, no, él también se da la tarea de que realmente se lleve a cabo el científico literario, ¿no? El papá. El papá. El papá es el que, Alfonso Cravioto es a fines cuando empieza su primer periodo, cuando impulsa el desarrollo, la transformación del Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios en Instituto Científico y Literario, y aparte la Escuela de Oficios. Eso da una proyección de lo liberal que es la familia, ¿no? Finalmente, y el hijo después es lo que tú planteas, vive justamente todo esto desde él estudia en la Fuentes y Bravo, en la vieja Fuentes y Bravo, y luego en el Instituto Científico y Literario. Después emigra Alfonso a la Ciudad de México a estudiar Derecho, en lo que luego será la Facultad de Derecho de la UNAM. Y allí toma una conciencia totalmente opuesta a la que traían el papá y los tíos. Sí. Y eso que nació siendo su papá gobernador de Hidalgo. Exactamente. Pero también es cierto que el papá y los tíos eran liberales de alguna manera. Se enriquecieron, pasó todo esto que hemos comentado. Pero eso no les quita a los liberales. Definitivamente. Y juaristas y porfiristas. Él lo recupera, Alfonso lo recupera y lo lleva personalmente al máximo extremo. Inclusive no recuerdo bien una anécdota, no sé si tú la recuerdes, Salvador.
Cuando es un aniversario del Instituto Científico y Literario, participan unos estudiantes, no exactamente Rafael, pero alguien de su grupo, va a decir unas palabras que esperan que fuera un discurso apologético del instituto y se lanza con un discurso libertario y contestatario del porfirismo. Alfonso. Un compañero suyo. Un compañero suyo. Pero sí, de este grupo antirreeleccionista en que participaba Alfonso. No conocía ese episodio en particular, pero seguramente sí, porque antes de la revolución ya habían mandado apresar a Alfonso y a varios estudiantes en Pachuca y en Hidalgo, y también en la Ciudad de México, sí. Ya en varias partes del país habían apresado mucho, incluso el gobernador Pedro L. Rodríguez también, a los que se manifestaban en contra de don Porfirio, de su primo, claro, pues los mandaba a detener, y sí, pasaron muchos episodios de ese tipo en contra de estudiantes. Claro. Tiempo después, ya como abogado, Alfonso Cravioto, una figura verdaderamente participativa y sobre todo y brillante, porque fue muy brillante. Brillante como escritor, tiene poesía muy notable. Como diplomático. Sí, desde luego, como político. Y legislador, fue diputado, fue senador. Solo le faltó ser gobernador, porque nunca llegó a ser gobernador. Efectivamente, nunca llegó. Fue senador 2 veces, fue senador en los 50 antes de morir, y fue senador joven también. Sí, efectivamente. Y diputado constituyente. Pero quizá lo más relevante desde el punto de vista de la política y la historia es su papel como diputado constituyente. Sí, claro. ¿Qué nos cuentas de esa época gloriosísima de él y todo un conjunto de hidalguenses, muchos de ellos, la mayoría egresados del Instituto Científico y Literario, que fueron electos diputados constituyentes y fueron a Querétaro a la redacción? Una redacción que además fue rapidísima, no se echaron varios meses redactándola, la sacaron pronto. Es bien interesante, Marcial, Arturo, porque en esa generación de diputados constituyentes, particularmente de los de Hidalgo, pues estaba nada más y nada menos que representando a Pachuca, Alfonso Cravioto. Estaba Rafael Vega Sánchez, otro destacado y muy brillante, también literato, también poeta. No me acuerdo a qué distrito, creo que a Tulancingo representaba Rafael Vega Sánchez, no me acuerdo. Estaba Matías Rodríguez, que después iba a volver de don Plutarco Elías Calles y que iba a tener mucho poder, muchos años, y que don Matías Rodríguez iba a llegar a ser gobernador, el general Matías Rodríguez. Ellos estaban, sin embargo, los más participativos y los más destacados en el constituyente del 17, pues fueron Alfonso Cravioto, principalmente, como comentaba en el artículo 3 y el artículo 127, pero también Rafael Vega Sánchez, otra persona muy destacada de la literatura y también de la política, y pues ellos se habían alineado con don Venustiano Carranza después de haber sido maderistas, que es la primera etapa de la revolución, y pues ya después matan a Carranza, y bueno, vienen los gobiernos de Obregón, de Calles, y ya después la paz se restaura, como tú bien lo dices, Arturo, hasta 1929, de 1910 a 1929 otra vez el país no conoció la paz. No conoció la paz, todos querían el poder. Guerra civil, tras guerra civil, tras guerra civil, guerra civil. Totalmente. Sí, inclusive lo comentábamos alguna vez, que la rebelión contra Porfirio Díaz no fue tan sangrienta como lo que ocurre después de la confrontación contra Victoriano Huerta. Claro, te dice de allí para acá es cuando vienen los grandes movimientos, primero contra Victoriano Huerta, después entre los caudillos, Obregón, Carranza y Plutarco Elías Calles, justamente hasta que llega Plutarco Elías Calles y funda el PNR, ¿no? El Partido Nacional Revolucionario. Pero es cierto. Pero antes, pues solo eran una guerra civil, totalmente, guerra civil. Y es cierto lo que mencionas, maestro Marcial, porque justamente, pues, ¿qué fue la revolución? Pues estar contra Porfirio Díaz. Luego entonces, si Porfirio Díaz se va en el Ipiranga... ¿Por qué le siguieron? Pues sí, ya se fue. Si ya se fue. Pues ya se acabó todo. Pero es que luego llegan otros personajes. Y no había habido tantos muertos hasta entonces. No, claro que no. Realmente se llegó a un acuerdo relativamente sin un baño de sangre, ¿no? Se va Porfirio y bueno, pues
pues si ese era el meollo del asunto, ¿no? De una revolución, que se fuera el señor, pues si ya se fue, pues debió de haberse acabado y ya se acabó. No, al contrario, creo que efectivamente abre la caja de Pandora y empieza todo un merequetengue, un berenjenal, pero de una situación que costó miles terrible. Y miles de vidas, No, y sobre todo, bueno, por vidas supuesto. que es lo más importante, y mucho dinero, muchos recursos que tanta falta le hicieron al país para reconstruir. Sí, claro. Y el estado de Hidalgo no es la excepción. En todos los estados, como bien menciona Salvador, todos los estados de la República, de ese pacto federal en el siglo XX, justamente durante la Revolución Mexicana y el Porfiriato, pues también están ceñidos a un modelo histórico, ¿no? De acuerdo al contexto. Y también aquí en el estado de Hidalgo, pues hubo situaciones de confrontación, ¿no? Complejas. Claro. Complejas. Efectivamente, Porfirio gobernaba con una mano muy dura, muy férrea, y también aquí en Pachuca, ¿no? Los Cravioto, pues también fueron rudos, pero era el contexto histórico, era el momento, era la época, era así. Recuerdo de L. Rodríguez, que después es el sucesor, ¿no? Después de los Cravioto, y que incluso está un pequeño episodio de L. Rodríguez en México Bárbaro de John Kenneth Turner. Justo de eso iba yo a hablar hace rato. Ahí está, platícanos. Estábamos hablando, por ejemplo, de los modos a veces que tienen de enriquecerse los políticos, sí, que ha claro. pasado siempre en toda la historia, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, lo que hizo Pedro L. Rodríguez, que está en México Bárbaro, de John Kenneth Turner, sí, así es mucho más reprobable, porque él traficaba con personas, con vidas humanas, sí. con esclavos, que los sustraían de Hidalgo y los vendían en Oaxaca, creo que en 50 pesos cada uno. Así es, para que se fueran a la Bahía Nacional. Pero fíjate, primero dice... Y de ahí lucraban, obviamente. Sí, claro. De ahí recibía el gobernador Pedro L. Rodríguez su moche. Por supuesto. Ahí empiezan los famosos los moches. Los moches. En México Bárbaro refiere Kenneth Turner que Pedro L. Rodríguez, no sé qué será, Pedro Luis, Pedro Luján. Pedro Ladislao. Pedro Ladislao Rodríguez, que fue gobernador después de la época de la era Cravioto. Después del maximato de los Cravioto. Ok, después del maximato de los Cravioto llega Pedro Ladislao Rodríguez, y este personaje comenta Turner que al principio traficaba justamente con humanos, con personas. Los tomaba los teporochos, los borrachitos que estaban en las calles, y cobraba sus centavos. Pero dice algo ya más impactante Turner. Dice, cuando ya arrasó, pues ya no había más borrachos que salieran de las pulquerías, cuando ya no había, entonces se le ocurre la brillante idea de ir a las escuelas y bueno, los menos aplicados de las clases, de las primarias. Oye, ya para que se acabara los borrachos en Hidalgo es porque se estaba complicado, ¿no? Estaba complicado. En una ciudad donde hay que decirlo con toda claridad, muchísimo más cantinas que librerías, es algo ya complicado. Y para la época, hace 100 años, 100 y pico de años, pues, más todavía, ¿no? Pues arrasa con los teporochos, con los borrachos. Y después dice, ¿y ahora de dónde voy a sacar la materia prima? Pues me voy ahora a los colegios, y en los colegios los menos aplicados, pues ¿sabes qué? Vámonos. Y les daban también por cada niño unos centavos, con tal de que él no dejara de percibir esos centavos. Él seguía lucrando y lucrando y lucrando. Entonces, si eso no es perturbador, pues bueno, exactamente. O sea, ¿qué será perturbador, no? Sí, no solo era lucrar, sino lucrar de la manera más criminal. O sea, eso ya era terrible. Sí. Ahora, ¿cuál es la visión de este triunvirato de los Cravioto? ¿Cómo lo verías tú a la distancia, Salvador? Entre Rafael, Simón y Francisco, finalmente con distintas personalidades y distintos tiempos en el gobierno, ¿cuál sería el balance
que verías tú de ellos al frente del gobierno del Estado? Bueno, yo lo veo con objetividad como hombres, como personas de su tiempo, que como lo dijimos hace rato, trataron de hacer lo que pudieron con lo que tuvieron, desde luego leales a don Benito Juárez, a la causa liberal, después de todas las guerras en las que participaron durante el siglo XIX, claro. Llegaron al poder ya con Porfirio Díaz después de 1876 y se perpetúan en el poder, lo mismo que lo hizo don Porfirio, ellos también lo hicieron y seguramente muchos personajes en muchas entidades de la República lo hicieron, se reprodujo esta misma figura con las nuevas dictaduras que la había a nivel nacional con el general Porfirio Díaz, las había en los estados, y hubo progreso material en Hidalgo, está documentado, hubo obras ferroviarias como las hubo en todo el país y que fue una consecuencia mundial, como tú bien dices, Marcial, y después pues Rafael Cravioto hereda el poder y lo trata de ejercer a través de sus hermanos menores, ¿no? A través de Simón, de Francisco, y después regresa a él a ejercerlo personalmente. Y por cierto, a mí me encanta el otro día que leí de ti, Arturo, que contabas la anécdota que ya me la había contado una vez Menes Yaguno, de cuando Felipe Ángeles, siendo joven, se encuentra en Los Gallos y que apuesta, y que el que le contesta la apuesta es nada menos que el general Rafael Cravioto, ¿no? Felipe Ángeles muy joven, ¿no? Otro destacado hidalguense, ¿no? Sí, otro personaje. Otro personaje, ya muy viejo seguramente el general Rafael Cravioto, ya estamos hablando yo creo que posiblemente de 1900 más o menos. En una feria de... Una feria de San Francisco, por cierto. Una feria de San Francisco. Y el papá, luego el padre de Felipe Ángeles, muy molesto porque cómo es posible que se empiece a hacer ludópata a su hijo. Exacto. Pues le hace un molito con ese gallo. Se terminaron comiendo el gallo. Y se terminan comiendo el gallo. En Zacualtipán. Y dice, ¿sabes qué buen mole? Sí, es tu gallo y aprende a no meterte en cuestiones de juegos, ¿no? Sí. Mejor disciplínate. Y bueno, en lo personal se me hace una medida muy ruda, pero logró un personaje, su padre, mira nada más, ¿no? Y finalmente, Marcial, pues después de 20 años en el poder, pues hubo un desgaste, como también lo estaba sufriendo Porfirio Díaz a nivel nacional, aún con todo el poder que tenía. Y finalmente, por errores políticos, pues vino lo que yo le llamo la caída de los Cravioto, pues entra Pedro L. Rodríguez como gobernador y de este modo Pedro L. Rodríguez acompaña a Porfirio Díaz en la segunda etapa del porfiriato, que es donde viene ya también la decadencia. El declive. Ya, es donde dicen que ahí se divide en dos partes el porfiriato, la parte liberal de un Porfirio Díaz joven y la parte en la que dicen que se volvió conservador. Por supuesto, sí. Y donde ya empezó a envejecer el dictador, pues hasta que truena el cohete de la revolución en 1910. Porfirio se pierde en un abismo. El delirio del poder, definitivamente. Sí, el delirio del poder. Se pierde. De la represión que ejerce. Habrá algunas cartas, algunos daguerrotipos en tu familia donde estén tus familiares con Porfirio Díaz. Sí, es muy interesante porque sí hay. Bueno, para empezar, debo comentar, y lo comenta precisamente Miguel Ángel Granados Chapa, que la última carta de Benito Juárez, un día antes de su muerte, la escribe al general Rafael Cravioto. La última carta de Benito Juárez que se tiene conocida en 1872, que sí, claro. Don Benito Juárez, un día antes de su muerte, la escribe que también era su amigo, no tan amigo como lo era de Porfirio Díaz, pero más que nada a Juárez lo veía como su compañero de lucha. Y don Benito pues era mucho más grande que don Porfirio y que Rafael Cravioto, ¿no? Claro, entonces a él lo veían pues como un mentor. Claro. Y compañero de lucha, por supuesto. Entonces, por una parte está ese documento curioso. Hay cartas de Porfirio Díaz también a Rafael Cravioto, y también hay una foto que está en la Fototeca Nacional, que tú la debes de conocer, Marcial, donde está un Porfirio Díaz joven con los hermanos Cravioto, y está también Félix Díaz en la foto, el sobrino de don Porfirio. Sí, el Chato. El Chato Díaz, sí, claro. Entonces, y en posesión de tu familia, que digan, este es nuestro tesoro, pues mejor guardado, ¿habrá algo? Sí lo hay, pero más que nada lo tengo en digital, lo colecciono en los libros, bien, porque
como ya somos muchos, realmente pues ya todo está regado, todo está disperso. Dicen que somos más de 4,000 en todo el país. Hay quienes dicen que son 6,000. Imagínense que mi trastarabuelo, el general Rafael Cravioto, tuvo 7 mujeres, tuvo muchos hijos con muchas de ellas. Sí, pues. Una de ellas fue la madre de Alfonso Cravioto, que ella venía de Jalisco. Pero se casó me parece, con 5 de ellas, otras 2 con quienes tuvo hijos fuera de matrimonio, pero fueron 7 mujeres, según está documentado precisamente por la familia. Bien. Por Mónica Cravioto Galindo, por Luis Corrales, por varios de la familia que tienen, que somos descendientes directos y que han documentado y que han guardado. También hay un nieto de don Alfonso Cravioto, se me fue su nombre, pero él también conserva documentos importantes. Bueno, hay varios de la familia que nos apasiona todo esto. Y bueno, la otra cuestión para redondear esta rápida plática sobre los Cravioto que estuvieron aquí. Algo que es muy comentado son sus mausoleos en Huauchinango. Sí, el mausoleo de Rafael Cravioto en Huauchinango, pues está más grande que la tumba de Benito Juárez. La tumba de Benito Juárez, que por cierto hay una foto también que tengo en digital, no es una foto original por supuesto, pero es una foto que me gusta mucho, tanto para los detractores de Benito Juárez como para los alabadores de Porfirio Díaz, ver cómo Porfirio Díaz cada año iba a rendir homenaje a la tumba de Juárez, ¿no? Sí, iba a llevarle hasta flores, ¿no? Hay una foto muy bonita donde está Porfirio Díaz postrado ante la tumba de Juárez y sí, reconociéndole, ¿no? Sí, rindiéndole homenaje. Sí, te digo, eso también es algo muy comentado. Es loable. No la conozco bien. El mausoleo. El mausoleo, sobre todo. ¿Hay familiares ahí en ese mausoleo o solo está para la posteridad ahí? No, sí hay familiares, sí hay familiares en Huauchinango y pues, desde luego en el Panteón, y está el mausoleo del general Rafael Cravioto, y está también una estatua bastante grande también en Huauchinango, y la placa donde se reconoce a Rafael Cravioto pues como un hijo del pueblo de Huauchinango y como un luchador de la intervención norteamericana, de la intervención francesa, de la batalla del 5 de mayo de Puebla y de la Reforma y la Revolución de Tuxtepec. Ni más ni menos, ¿verdad? Maestro, veo que tienes un diccionario que ahorita, por cierto, nos sacó de algún apuro. Claro. Y bueno, pues... Y también para reconocer la obra de don Abraham Pérez López, profesor que trabajó mucho tiempo en la zona del Valle del Mezquital. Él era de... era de San Salvador, me parece. De San Salvador, tienes razón, sí. Conocido como el biógrafo de los hidalguenses, ¿no? Efectivamente, y él se dio a la acuciosísima tarea de hacer un fichero con toda la paciencia y la calma del mundo, consultando revistas, mucha hemerografía, que es una labor titánica, y desarrolló el diccionario biográfico hidalguense, del que tengo aquí la primera edición, que guardo con mucho aprecio. Me hizo favor de dedicármela. Después siguió trabajando y amplió tanto la información que tengo entendido que salieron 2 tomos de este mismo diccionario. Mi gran reconocimiento al profesor Abraham Pérez López, porque de verdad solo otra persona recuerdo que haya hecho una labor tan acuciosa, don Teodomiro Manzano, meterse a recuperar los datos de esta entidad, y él lo hace, y tiene aquí historias maravillosas, desde personajes, lugares, historias. Vale la pena que usted lo consiga, lo lea, lo disfrute, porque tiene historias. Una que a mí me encanta, la de las 11,000 vírgenes, un grupo de hermanas en la zona de Apan que ayudaron, promovieron desde una tienda de época, ayudaron a conseguir simpatizantes para la guerra de la Revolución de Independencia. Entonces, detalles muy interesantes que él fue recopilando. Un homenaje, un reconocimiento a don Abraham Pérez López por esta acuciosa labor, además de que fue poeta y desarrolló otros trabajos, pero sin duda alguna, merece todo el gran reconocimiento. Insuperable todavía hasta hoy esa obra, ¿no? Sí, definitivamente. Insuperable. Pues ahí lo tiene, para que nos demos, porque también voy a sumar, a buscar esa obra. Una joya, una verdadera joya. Desde luego.
Pues muchas gracias, mi estimado Salvador Franco, que sea la primera de muchas otras visitas. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Que sea la novatada. Y bueno, que en otra ocasión vengas a platicarnos de tu obra poética. Claro que sí. Sí, es escribir. Ya lo hicimos una vez en otro espacio. Hicimos, sí, exactamente. Porque efectivamente, o sea, si hablamos de la familia, pero bueno, también tienes tu propia trayectoria. Claro, sí, también. Bueno, no sé si me da tiempo de comentar algo todavía. Sí. Bueno, importante comentar, aprovechando lo que dices, Arturo, que pues el legado de los Cravioto pues no termina aquí, sino continúa durante el siglo XX con otros Cravioto importantes, destacados en diferentes campos, no solamente en la milicia, en la política, sino además en el arte, en la literatura, en la cultura, en la medicina. Don Joaquín Cravioto, justamente. Don Joaquín Cravioto, mi tío abuelo, casi premio Nobel de medicina. Genial. Otro gran destacado de la medicina en diferentes... y acaba de salir un libro con motivo del Bicentenario, que a ver si en otra ocasión lo traigo, se llama Los 200 años de la familia Cravioto, y vienen capítulos de los Cravioto destacados en diferentes campos del quehacer humano. Y bueno, por ejemplo, mi hermano es médico. Bien. Yo me he dedicado pues a la política, pero también a la cultura. Entonces, pues traemos un poquito de esa sangre todavía. Claro. Y además, bueno, con todo ese espíritu gregario que de vez en cuando se reúnen, según supe por allí, ¿no? Se reúnen algunos de los Cravioto, ¿no? Tienen por ahí sus reuniones. Una super reunión familiar. La última gran reunión la hizo Alfonso Cravioto cuando él todavía vivía en el bosque de Chapultepec. Y después de esa, la gran reunión fue el año pasado, en febrero, con el Bicentenario, que fue en Huauchinango, que hubo una comida, y la verdad es que estuvimos muy contentos todos, cerca de 400 personas. Nos reunimos de todo el país. De todo el país. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas, la familia Cravioto, una familia liberal y una familia que sin duda sigue dando de qué hablar. Pues aquí está la prueba. Y la próxima, por favor, pues nos platica sobre tu obra, claro. Con mucho gusto platicaremos sobre la obra poética, sobre la obra literaria y sobre cualquier tema. Claro que sí. Pues gracias, maestro Marcial, gracias, Salvador. Gracias. Y no le cambie, otro programa de suma importancia, claro que sí, aquí en JMS. Ahorita viene. Hasta la próxima.